En el video de hoy, vamos a hablar de una mujer extraordinaria, una líder que rompió todas las barreras de su tiempo y llevó a su pueblo a la victoria contra un ejército imparable. Su nombre es Débora, y su historia no solo es épica, sino que también es una de las más inspiradoras de la Biblia. Imagina una tierra sumida en el caos, donde la opresión es la norma y el miedo recorre cada aldea y ciudad. Israel estaba en crisis. Durante años, el pueblo había vivido bajo la cruel mano de Javín, un rey cananeo despiadado que, junto con su comandante Sísara, gobernaba con puño de hierro. Sus ejércitos eran invencibles, su dominio absoluto. Sus temibles carros de hierro patrullaban las tierras, recordándole a Israel su inferioridad. Nadie se atrevía a desafiar su poder. Nadie, excepto una mujer. Débora no era una guerrera en el sentido tradicional. No llevaba espada, no comandaba ejércitos, ni vestía armadura. Pero su arma era aún más poderosa, la palabra de Dios. Era profetisa y jueza en una época en la que Israel carecía de reyes y dependía de líderes carismáticos para guiarlos. Bajo su sombra, los israelitas encontraban justicia, sabiduría y dirección. Sentada bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, resolvía disputas, impartía justicia y, sobre todo, escuchaba la voz de Dios. Pero su liderazgo no se limitaría a la sabiduría. Dios tenía algo mucho más grande preparado para ella. Un día, la palabra del Señor vino a Débora con una orden clara. Era momento de liberar a Israel del yugo de Javín y su comandante Sísara. No sería fácil. El enemigo contaba con una fuerza militar aplastante, una estrategia implacable y un historial de victorias que hacía temblar hasta los más valientes. Pero Dios había dado su mandato, y Débora no dudaría en obedecer. Sin perder tiempo, mandó llamar a Barak, un hombre valiente y líder militar de Israel. Cuando Barak llegó ante Débora, ella lo miró con firmeza y le dijo: «El Señor, Dios de Israel, te ordena, ve, reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí, Zabulón y marcha hacia el monte Tabor. Allí atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Javín, junto con sus carros y tropas al arroyo Sison, y los entregaré en tus manos». Barak escuchó las palabras de Débora, pero la idea de enfrentarse a Sísara, sin un ejército de igual poder, le heló la sangre. ¿Cómo podía derrotar a un enemigo con 900 carros de hierro y miles de soldados? Miró a Débora y, con un susurro que revelaba tanto su fe como su miedo, le respondió: «Iré, pero solo si vienes conmigo». Débora no dudó. Sabía que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de la voluntad de Dios. «Iré contigo», respondió con determinación. «Pero debes saber que, por haber dudado, la gloria de esta batalla no será para ti. Dios entregará a Sísara en manos de una mujer». Barak aceptó las palabras de Débora, y juntos comenzaron a reunir el ejército. Pero el enemigo era fuerte, y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su valor, sino también su fe. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque mientras Barak reunía a sus hombres, Sísara ya había recibido noticias del levantamiento y se preparaba para aplastar cualquier intento de rebelión. Su ejército avanzaba con furia, confiado en su superioridad. Pero lo que Sísara no sabía es que el Dios de Israel ya había escrito el final de esta batalla. Y lo que ocurrió después fue algo que nadie esperaba. Pero antes de continuar, dime, ¿te está gustando esta historia? Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí hablamos de las historias más sorprendentes de la Biblia, descubriendo cada detalle, cada enseñanza y cada revelación. Si te apasiona conocer más sobre estos relatos llenos de fe, valentía y milagros, no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora,
Volvamos a la historia, porque la batalla estaba a punto de comenzar. La tensión en el campamento de Israel era palpable. 10,000 hombres habían respondido al llamado de Barak y Débora, pero sus corazones estaban inquietos. No eran soldados de carrera ni hombres entrenados para la guerra. Eran pastores, agricultores y artesanos que nunca habían enfrentado un ejército como el de Sísara. Y ahora, en el monte Tabor, esperaban el momento en que la batalla se desataría. Débora, de pie en medio de los guerreros, podía ver la duda en sus rostros. Sabía que el miedo era natural, pero también sabía algo más. Dios ya había decretado la victoria. Se acercó a Barak y le dijo con firmeza: «Este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No es el Señor quien va delante de ti?» Barak, inspirado por las palabras de Débora, alzó su espada y dio la orden de avanzar. Mientras tanto, en el otro extremo del valle, Sísara observaba desde su carro de guerra. Su confianza era absoluta. Veía a la multitud de israelitas descendiendo del monte, y sonrió con desprecio. Sus 900 carros de hierro y su ejército bien entrenado estaban listos para aplastar cualquier intento de rebelión. «Adelante», gritó, y con un estruendo ensordecedor, su ejército avanzó. Los carros de hierro cortaban el suelo con una velocidad aterradora. Sus ruedas levantaban una nube de polvo que oscurecía el horizonte. El sonido de los cascos de los caballos y el choque del metal contra el suelo anunciaban lo que parecía una derrota segura para Israel. Pero justo cuando Sísara pensaba que la victoria era suya, ocurrió algo inesperado. De repente, el cielo se oscureció y un viento gélido recorrió el valle. Un estruendo retumbó en la tierra y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Lo que empezó como una llovizna se transformó en una tormenta feroz. Las lluvias torrenciales hicieron que el río Sison se desbordara rápidamente, convirtiendo el campo de batalla en un pantano de lodo. Los temidos carros de hierro de Sísara, la base de su invencible ejército, quedaron atrapados en el barro. Las ruedas giraban sin avanzar, los caballos resbalaban y caían, y el ejército cananeo, que dependía de su movilidad, quedó completamente desorganizado. Los israelitas vieron la oportunidad y atacaron con todas sus fuerzas. Lo que había comenzado como una batalla desigual se convirtió en una masacre. Los soldados cananeos, confundidos y sin dirección, intentaron huir, pero el lodo los ralentizaba y las aguas embravecidas del río Sison comenzaron a arrastrarlos. Sísara, al ver su ejército colapsar, comprendió que estaba perdido. Su confianza se desvaneció en un instante. Miró a su alrededor y vio que sus soldados caían uno por uno. Sus carros, que antes eran su mayor ventaja, ahora eran su ruina. Entonces, en un acto desesperado, Sísara saltó de su carro y huyó a pie. No le importaba que su ejército estuviera siendo destruido. Su único pensamiento era salvar su propia vida. Mientras corría, vio una tienda solitaria en el horizonte. Jadeante, con su armadura cubierta de barro y el miedo en los ojos, se dirigió hacia ella sin saber que el destino ya había escrito su final. En esa tienda vivía Jael, una mujer kenita, cuyo esposo tenía una aparente alianza con Javín, el rey de Canaán. Sísara creyó que estaba a salvo, pero lo que sucedió dentro de esa tienda cambiaría la historia para siempre. Pero antes de llegar a ese desenlace épico, dime, ¿puedes ver cómo Dios orquesta la historia? A veces, lo que parece imposible se vuelve una realidad cuando Él está de nuestro lado. Si te está gustando esta increíble historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí compartimos las narraciones más sorprendentes de la Biblia, descubriendo juntos cada detalle y revelación. Activa la campanita para no perderte lo que viene a continuación, porque la parte más impactante aún está por suceder. Ahora, continuemos.
porque Sísara está a punto de encontrarse con su destino. El suelo temblaba bajo los pasos desesperados de Sísara. Su armadura, ahora cubierta de lodo y sangre, le pesaba más que nunca. Cada respiro era un recordatorio de su derrota, y cada sombra a su alrededor parecía esconder a un enemigo listo para acabar con él. Había sido el comandante del ejército más poderoso de Canaán, pero ahora no era más que un hombre en fuga. A lo lejos, entre la bruma de la tormenta, divisó una tienda solitaria. Era la tienda de Jael, la esposa de Eber el Kenita. Sísara sonrió con alivio. Sabía que Eber tenía una alianza con Javín, el rey de Canaán. Si alguien podía darle refugio, sería la esposa de su aliado. Se apresuró hacia la entrada y, jadeando, llamó con urgencia. «Por favor, déjame entrar». Jael salió y lo observó con una calma inquietante. Sabía perfectamente quién era ese hombre que ahora temblaba de miedo frente a ella. Lo había visto comandar sus tropas, había oído hablar de su crueldad, de cómo sometía a los israelitas sin piedad. Pero lo que Sísara no sabía era que Jael no compartía la lealtad de su esposo hacia Javín. Su corazón estaba con el Dios de Israel. «Entra», mi señor dijo con una voz suave. «No temas». Sísara cruzó la entrada de la tienda y se dejó caer en el suelo, exhausto. Sus músculos ardían, y su mente solo tenía un pensamiento: sobrevivir. «Dame agua», pidió, con la respiración entrecortada. «Estoy muriendo de sed». Jael, sin titubear, tomó un odre de leche y se lo ofreció en lugar de agua. Sísara bebió sin cuestionar, sin saber que la leche tibia lo haría sentir aún más agotado, más pesado, más vulnerable. «Quédate en la entrada», le ordenó. «Si alguien pregunta por mí, dile que no estoy aquí». Jael asintió. Lo observó mientras se recostaba, sintiendo el peso del cansancio apoderarse de él. Su respiración se hizo más lenta. Sus párpados comenzaron a caer. La leche, la fatiga y el miedo lo habían llevado al límite. En cuestión de minutos, Sísara, el gran comandante, cayó en un profundo sueño. Jael no perdió el tiempo. Con manos firmes, tomó una estaca de tienda y un martillo. Se acercó sigilosamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la historia, que su nombre quedaría grabado en la memoria de Israel. Pero también sabía que era la voluntad de Dios. Con un solo movimiento preciso, levantó el martillo y golpeó con fuerza. La estaca atravesó la sien de Sísara, clavándolo al suelo. No hubo gritos, solo un silencio denso que llenó la tienda. El enemigo de Israel había caído. Mientras la tormenta se disipaba en el exterior, Jael se quedó de pie junto al cuerpo inmóvil del comandante. La batalla había terminado, pero la victoria aún no se había proclamado. A lo lejos, el sonido de pasos apresurados se acercaba. Era Barak, que venía persiguiendo al enemigo derrotado. Cuando llegó a la tienda, Jael salió a su encuentro con una expresión serena. «Ven», le dijo, «te mostraré al hombre que buscas». Barak entró y vio el cuerpo de Sísara. Se quedó en silencio por un momento, comprendiendo lo que había sucedido. La profecía de Débora se había cumplido al pie de la letra. La gloria de la victoria no fue para él, sino para una mujer. Ese día, Israel celebró la caída de su opresor. Débora y Barak entonaron un canto de victoria, un cántico que aún se recuerda como testimonio de que cuando Dios pelea por su pueblo, ningún ejército, por poderoso que sea, puede resistirse. Pero la historia de Débora no termina aquí, porque su liderazgo no solo trajo la victoria, sino también una paz que Israel no había conocido en mucho tiempo. Y lo que viene a continuación es aún más impresionante. Antes de continuar, dime, ¿te ha impactado esta historia? Si es así, no olvides darle like al video y suscribirte al canal.
Aquí hablamos de las historias más épicas de la Biblia, revelando cada detalle que muchas veces pasa desapercibido. Si quieres descubrir más relatos llenos de fe, coraje y milagros, activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora, sigamos, porque la historia de Débora aún tiene mucho más que enseñarnos. El eco de la victoria resonaba en toda la tierra de Israel. La noticia se esparció como fuego en un campo seco. El temido Sísara, el invencible comandante de Javín, había caído a manos de una mujer. El pueblo, que había vivido bajo la sombra de la opresión durante 20 largos años, finalmente respiraba libertad. Pero la historia de Débora no se trataba solo de una batalla ganada, sino del comienzo de una transformación profunda en Israel. Ella no era solo una líder en tiempos de guerra, sino una guía en tiempos de paz. Su sabiduría y su fe inquebrantable la convirtieron en el pilar de una nueva era. Con el enemigo derrotado, Israel se unió en gratitud y júbilo. La guerra había terminado, pero ahora venía otro desafío: mantener la justicia y la obediencia a Dios. Débora entendía que una victoria militar no significaba nada si el pueblo volvía a desviarse. Sabía que Israel había caído en el pasado porque se alejaron del Señor, y no podía permitir que eso volviera a suceder. Entonces, en un gesto que solo los verdaderos líderes hacen, Débora no se atribuyó la gloria de la victoria. En lugar de eso, junto con Barak, entonó un cántico de alabanza a Dios. Un cántico que no solo narraba la victoria, sino que proclamaba quién era el verdadero guerrero en esta historia: el Señor Todopoderoso. El cántico de Débora es uno de los pasajes más poéticos y poderosos de la Biblia. En él, Débora describe cómo Dios mismo salió en defensa de su pueblo, cómo las fuerzas de la naturaleza se volvieron contra los enemigos, y cómo aquellos que confiaron en el Señor fueron exaltados. No era solo un himno de triunfo, era una advertencia y una enseñanza. Débora cantó sobre las tribus que se levantaron a la batalla y también sobre aquellas que se quedaron atrás por temor o comodidad. Su canto celebraba a los valientes, pero también marcaba a los que no estuvieron a la altura del llamado de Dios. Era un recordatorio para todas las generaciones futuras. Cuando Dios llama, solo hay dos opciones: obedecer y ver su gloria, o dudar y quedar en el olvido. Las palabras de Débora no solo fueron recordadas, sino que transformaron a Israel. Su liderazgo no solo los llevó a la victoria, sino que trajo una paz duradera. Gracias a su valentía, el pueblo disfrutó de 40 años de tranquilidad, algo que no era común en una tierra llena de conflictos. Imagina eso por un momento. Una nación que había sido esclavizada y aterrorizada por un ejército invencible, ahora vivía en seguridad, porque una mujer se atrevió a confiar en Dios cuando nadie más lo hacía. Débora no solo fue una jueza, una profetisa o una líder militar. Fue el instrumento que Dios usó para demostrar que Él no se limita a los convencionalismos humanos. En una época donde los hombres gobernaban y dirigían las batallas, Él eligió a una mujer para ser su portavoz y su espada. Y aquí hay una gran lección para todos nosotros. Cuando Dios decide usarte, no importa quién eres ni qué tan grande parezca el enemigo. No importa si la sociedad dice que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabio o lo suficientemente preparado. Si Dios está contigo, todo lo demás se vuelve irrelevante. Piensa en cuántas veces nos sentimos incapaces, cuántas veces el miedo nos impide actuar, cuántas veces creemos que no somos los indicados para el llamado de Dios. Pero la historia de Débora nos muestra que cuando Él pone su mirada en alguien, lo equipa con todo lo necesario para cumplir su propósito. Y eso no termina en la Biblia. Dios sigue llamando a personas hoy en día. Tal vez Él te está llamando a ti para hacer algo grande, algo que tal vez parezca imposible. Pero recuerda, Débora no era una guerrera con espada, no tenía un ejército propio,
ni una posición de poder. Su única arma era su fe. Y con eso, cambió la historia de su pueblo. Y lo que viene en la siguiente parte es aún más impresionante, porque veremos el impacto de su liderazgo incluso después de su tiempo. Pero antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Si este video te está inspirando, si estas historias de la Biblia te apasionan tanto como nosotros, apóyanos con un like y suscribiéndote al canal. Aquí exploramos los relatos más épicos, los que muchas veces pasan desapercibidos, pero que están llenos de lecciones poderosas. Así que si quieres seguir descubriendo más historias como esta, activa la campanita y quédate con nosotros. Ahora, sigamos adelante, porque la huella de Débora no terminó con su generación. El eco del cántico de Débora resonó por generaciones. No solo era una canción de victoria, sino un testimonio vivo de lo que sucede cuando un pueblo confía en Dios. Pero, aunque Israel disfrutó de 40 años de paz, la historia nos muestra que la naturaleza humana es frágil. El pueblo de Israel, liberado de la opresión de Javín, comenzó a prosperar. La tierra producía cosechas abundantes, las familias crecían, el comercio florecía. Pero con la comodidad llegó la distracción. Poco a poco, las generaciones que habían visto la grandeza de Dios fueron reemplazadas por otras que no conocían su poder de primera mano. Olvidaron el clamor de sus padres en la esclavitud. Olvidaron el sonido de los carros de guerra de Císara acercándose para destruirlos. Olvidaron cómo una mujer se levantó en medio de la crisis, con fe inquebrantable. Llevó a su pueblo a la victoria. Débora envejeció viendo cómo Israel disfrutaba de la paz que Dios le había dado a través de su liderazgo. Pero también vio el peligro que acechaba en las sombras. La historia de Israel se repetía como un ciclo constante. Cuando estaban en angustia, clamaban a Dios, pero cuando la paz llegaba, se alejaban de Él. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Buscamos a Dios en medio de la tormenta, pero cuando llega la calma, nos olvidamos de quien nos sostuvo en la batalla. Débora sabía que su tiempo como jueza no era eterno, pero su mayor anhelo era que el pueblo no se apartara del camino correcto cuando ella ya no estuviera. Quizás por eso su historia fue escrita con tanto detalle, para que no solo fuera recordada en su época, sino que sirviera como una advertencia para todas las generaciones futuras. Débora no solo venció a un ejército, venció algo aún más difícil, el miedo y la incredulidad de su propio pueblo. Enfrentó la tradición, enfrentó las expectativas de una sociedad dominada por hombres, enfrentó la brutalidad de un enemigo despiadado. Pero en cada desafío, su fe permaneció firme. Ella nos dejó una lección invaluable. Cuando Dios te da un propósito, no importa lo que los demás digan, no importa si las probabilidades están en tu contra, no importa si los recursos parecen insuficientes. Lo único que importa es quién está contigo en la batalla. Imagínate por un momento lo que habría pasado si Débora hubiera dudado. Si hubiera dicho, esto no es para mí. ¿Quién soy yo para guiar a Israel? Que alguien más lo haga. La historia habría sido completamente diferente. Quizás Israel habría seguido bajo el yugo de Javín, sufriendo generación tras generación. Pero porque una mujer dijo sí al llamado de Dios, la opresión terminó, la guerra cesó y la paz gobernó la nación. Y aquí es donde la historia de Débora se vuelve personal. Porque la pregunta no es solo qué hizo ella, sino qué harás tú. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama a algo grande, pero el miedo te paraliza? ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente preparado, lo suficientemente importante? Si algo nos enseña la vida de Débora es que Dios no busca a los más poderosos según los estándares del mundo. Él busca a los dispuestos. No importa si eres hombre o mujer, joven o anciano, con recursos o sin ellos. Si Dios está contigo, no hay batalla que no puedas ganar. Y aún falta la parte final.
donde veremos el legado que Débora dejó y cómo su historia sigue inspirando a millones hasta el día de hoy. Pero antes de seguir, si esta historia está tocando tu corazón, si te está haciendo reflexionar, quiero invitarte nuevamente a que apoyes este video con un like y te suscribas al canal. Aquí no solo contamos historias, sino que las vivimos juntos, aprendemos de ellas y las aplicamos a nuestra vida. Si quieres seguir descubriendo relatos épicos como este, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia. Ahora, sigamos adelante, porque el impacto de Débora no terminó en su tiempo. Su historia aún sigue escribiéndose en los corazones de aquellos que deciden escuchar el llamado de Dios. El tiempo pasó, y aunque Débora dejó de ser jueza, su legado no se desvaneció. Sus palabras, su liderazgo y su valentía quedaron grabados en la memoria del pueblo de Israel. La generación que vivió bajo su guía experimentó lo que significaba caminar en obediencia a Dios, y durante 40 años, disfrutaron de una paz que parecía inquebrantable. Pero si algo nos enseña la historia de Israel es que la memoria es frágil. Con el paso del tiempo, los relatos de la gran victoria sobre Císara comenzaron a sonar como antiguas leyendas para los más jóvenes. Muchos nacieron sin haber conocido el temor de la opresión, sin haber escuchado el retumbar de los carros de hierro, sin haber visto con sus propios ojos cómo Dios peleó por su pueblo. Y así, lo inevitable ocurrió. Poco a poco, las generaciones futuras comenzaron a apartarse del camino. Dejaron de honrar el pacto con Dios, volvieron a adorar a dioses ajenos. Con ello, el ciclo de la desobediencia y el sufrimiento se reinició. Aquí es donde la historia de Débora se vuelve aún más impactante, porque no solo nos muestra el poder de la fe y la obediencia, sino el peligro de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Israel cayó una vez más en la idolatría porque olvidaron la victoria que Dios les había dado a través de Débora. Se alejaron de él porque dejaron de contar la historia, dejaron de recordar los milagros, dejaron de enseñar a sus hijos quién era el verdadero rey. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y, con el tiempo, lo hemos olvidado? ¿Cuántas veces hemos recibido una respuesta, un milagro, una oportunidad, y luego, cuando las aguas se calman, nos alejamos de quien nos libró? Débora entendía la importancia de recordar. Por eso, su cántico no era solo un himno de victoria, sino una advertencia. Despierta, Débora, despierta, decía en su canto, recordándole al pueblo que no podían dormirse en la comodidad de la paz, que debían permanecer alertas, firmes en su fe, para no repetir los errores del pasado. Si hay algo que podemos aprender de ella es que las batallas no solo se ganan con espadas y ejércitos. Se ganan con memoria, con fidelidad, con la determinación de no olvidar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Porque cuando el pueblo recuerda, permanece firme, pero cuando olvida, cae en esclavitud una vez más. El ejemplo de Débora ha trascendido los siglos porque ella representó algo más que una simple jueza o profetisa. Representó el corazón de una generación que decidió confiar en Dios contra toda lógica. Representó la voz de aquellos que no temen ir contra la corriente, de aquellos que eligen la fe por encima del miedo, de aquellos que entienden que el verdadero poder no está en las armas, sino en la obediencia a Dios. Y esa es la gran pregunta con la que debemos quedarnos. ¿Estamos siendo como Débora en nuestra vida? ¿Nos atrevemos a levantarnos cuando todos los demás tienen miedo? ¿Estamos recordando y proclamando las maravillas que Dios ha hecho? ¿O estamos dejando que el tiempo apague nuestro fervor, permitiendo que la comodidad nos haga olvidar? La historia de Débora no es solo un relato del pasado. Es una invitación a cada uno de nosotros a despertar, a confiar, a recordar. Pero aún nos queda la parte final, la que nos lleva a la conclusión épica de esta historia. Antes de continuar,
quiero recordarte una última vez que si este mensaje ha impactado tu vida, dale like al video y suscríbete al canal. No solo hablamos de historia, hablamos de fe, de propósito, de cómo la Biblia sigue transformando vidas hoy en día. Si quieres seguir descubriendo relatos como este, activa la campanita para que no te pierdas nada. Y ahora, llegamos al gran final. Lo que Débora nos deja como herencia, lo que su historia significa para nosotros hoy, y cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestra propia vida. El eco del nombre de Débora no se ha desvanecido con el tiempo. Siglos han pasado, pero su historia sigue brillando como un faro de fe, valentía y propósito. No fue solo una jueza, no fue solo una profetisa. Fue una mujer que se atrevió a creer cuando todo parecía perdido. Una mujer que desafió el miedo, que inspiró a un ejército, que levantó a una nación y que dejó un legado que aún nos habla hoy. Imagina por un momento estar en su lugar. Una época de opresión, un pueblo resignado, hombres poderosos con miedo de actuar. Y ahí estaba ella, una mujer que, según los estándares de su tiempo, no debería haber sido líder, no debería haber hablado en nombre de Dios, no debería haber guiado a Israel a la victoria. Pero Débora entendió algo que muchos aún hoy no comprenden. Cuando Dios te llama, no hay no debería que valga. Ella nos demostró que la verdadera autoridad no proviene de la posición, sino del propósito. Que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Que el poder de Dios no se limita a los fuertes según el mundo, sino a aquellos que están dispuestos a confiar en él. Y aquí es donde su historia deja de ser solo un relato del pasado y se convierte en un desafío personal para ti. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado a hacer algo grande, pero el miedo nos ha paralizado? ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor y hemos pensado, esto no es para mí, que alguien más lo haga? Débora pudo haber dicho lo mismo. Pudo haberse quedado en su lugar, ejerciendo su papel de jueza sin meterse en asuntos de guerra. Pudo haberles dejado la responsabilidad a los hombres de su tiempo. Pudo haber dado un paso atrás. Pero no lo hizo. Porque cuando Dios te da un propósito, también te da la fuerza para cumplirlo. Hoy, tal vez no estés llamado a liderar un ejército en el campo de batalla, pero sí estás llamado a algo. Tal vez estás llamado a levantarte por la verdad en un mundo que ha olvidado lo que significa la justicia. Tal vez estás llamado a hablar cuando otros callan. Tal vez estás llamado a confiar cuando todo parece en contra. La pregunta es, ¿vas a dar el paso como Débora, o vas a quedarte al margen esperando que alguien más lo haga? Débora nos enseñó que la fe en acción puede cambiar la historia, que la obediencia a Dios puede derribar ejércitos, que la confianza en su propósito puede traer paz donde antes solo había caos. Y su historia no terminó en los tiempos de Israel. Su ejemplo sigue vivo en cada persona que decide levantarse, en cada persona que dice, Señor, aquí estoy. Úsame. El mundo necesita más Déboras. Personas dispuestas a confiar en Dios más que en sus miedos. Personas que no se dejen intimidar por lo que la sociedad dice que pueden o no pueden hacer. Personas que entienden que cuando Dios pelea por nosotros, la victoria está asegurada. Así que este es mi desafío para ti hoy. No seas un espectador en la historia de tu vida. No te quedes esperando a que alguien más tome la iniciativa. No dejes que el miedo, la duda o la opinión de otros definan tu destino. Dios sigue buscando personas como Débora. ¿Responderás al llamado? Y con esto llegamos al final de este video. Pero antes de irte, quiero recordarte una última vez. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho reflexionar, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Aquí hablamos de historias poderosas, de personajes que marcaron la historia, de lecciones que siguen transformando vidas. Y queremos que formes parte de esta comunidad.
Débora despertó a una nación. Tal vez hoy, su historia haya despertado algo en ti. No ignores ese llamado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.